El tema que hemos acordado entre los pastores para este año, un tema lema para este año, es edificando casa al Señor. Este es el tema por el cual vamos a transitar durante este año, y hoy hacemos la presentación del tema por el que vamos a ir caminando este año. Hay 3 pasajes que utilizaremos para sostener este tema. El primero es en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que también está aquí en pantalla. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está aconsejando a su discípulo Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia. Esa es la casa de Dios. Aquí Pablo le agrega la iglesia del Dios viviente. Podría haber dicho la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Lo mismo. La casa de Dios es la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, con todos aquellos que son hijos de Dios, somos la casa, somos la morada de Dios en espíritu. La iglesia es la casa del Dios vivo, no este salón. Llamarlo iglesia al salón es una vergüenza. Es una vergüenza. Nunca la Biblia dice que la casa de Dios es un edificio. No deberíamos decirle nunca la iglesia a esto. Este es un salón. Es un salón multifuncional. Pero cuando Dios comenzó a mover con su espíritu, nos enseñó muy claramente que no hay un lugar sagrado. El lugar sagrado donde Él hace habitación es la iglesia. Y en algunos momentos la iglesia se reúne en este salón, como la iglesia se reúne en muchos otros salones, edificios, o en una casa, o en una plaza, o en cualquier lugar. Y durante la semana, ¿la iglesia dónde está? Y está en el trabajo, está en la calle, y hoy la iglesia está en la playa también, o en las montañas. Porque la iglesia la formamos todos los hijos de Dios. Nosotros somos la iglesia, la morada de Dios. ¿Quieres encontrarte con Dios? Ve a la iglesia, no al salón. Ve a la iglesia de carne y hueso, porque ahí mora Dios. En ese lugar Él hace su morada. Además dice que es columna y baluarte de la verdad. En ella, en la iglesia de carne y hueso, depositó la verdad. La iglesia es la que enseña la verdad. La verdad nos enseña a vivir. La iglesia enseña la verdad. La verdad nos enseña a vivir. ¿Qué nos enseña la verdad? A vivir. La verdad nos enseña a vivir. El mundo está mal porque la gente no sabe vivir. No sabe cómo comportarse, no sabe cómo actuar. Ignora la verdad y por eso está tan mal el mundo.
Y por eso hay tanta angustia y problemas en las familias. No solo porque desconocen la verdad, sino porque muchos rechazan la verdad. Pero la verdad es la que nos enseña a vivir. A la iglesia Dios le ha dejado el legado de la verdad para que las personas, las familias, sepan cómo vivir bien. ¿Qué enseña la iglesia? La verdad. ¿Qué enseña la verdad? A vivir. ¿Qué enseña la iglesia? La verdad. ¿Qué enseña la verdad? A vivir. El contenido de la verdad es cómo vivir, cómo actuar. Es de lo que más habla las Escrituras. Cómo vivir, cómo actuar, cómo relacionarnos, cómo vivir en familia, cómo relacionarnos con el prójimo, cómo relacionarnos con Dios, cómo tener paz interior, cómo actuar en el trabajo, cómo actuar con el dinero. Enseña todo la Biblia. El Evangelio es integral, es total, abarca todas las áreas de la vida. No hay una sola cosa que quede fuera. Todo lo trata las Escrituras. Por eso es tan importante que todos no solo tengamos la Biblia, sino que la leamos y acatemos lo que está en ella. En este mundo todo empuja, anima al individualismo, destruyendo las relaciones. Todo empuja a destruir las relaciones. Uno ve entrevistas en televisión, ve lo que escriben algunos, ve lo que está en un periódico, libros, títulos de libros, el nombre del libro, y todo empuja a la destrucción de la sociedad, de la familia, al individualismo, al egoísmo, a vivir cada uno para sí. La iglesia edifica la vida de la familia y fortalece los vínculos. De esta manera se fortalece la nación. Buenas familias dan como resultado un buen país, una buena nación. La iglesia es el sueño de Dios. La iglesia es el sueño de Dios. La iglesia es el propósito de Dios para las naciones. Es su función, el lugar que Dios le ha dado a la iglesia. Ha depositado en ella la verdad para que la anuncie, para que la proclame, para que la viva, para que la enseñe, para que la escriba. El sueño de Dios es la iglesia. La iglesia no es un club de gente buena. No. Es el propósito de Dios. Yo, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Él mismo dijo, voy a poner el cimiento y la voy a edificar. Es mi iglesia. Y Él es quien edifica su casa, su iglesia en esta tierra. Es el sueño de Dios, el propósito de Dios en la tierra. Nos quedaríamos con este texto profundizando, ¿no? Primera Pedro, capítulo 3, capítulo 2, versículo 5. Primera Pedro 2, 5. Se ve bien, ¿no? De atrás. ¿Sí? Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios, pero también es nuestra casa. Es la casa de Dios, es la morada de Dios, pero es la nuestra. Es nuestra casa también. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros edificados como casa espiritual. Nosotros somos sacerdotes, el sacerdocio santo. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, es la morada de Dios, y también nosotros como piedras vivas somos casa de Dios. Es el lugar de los sacerdotes. Días pasados estuvimos hablando justamente de eso y de nuestro sacerdocio en la casa. En el tabernáculo en Israel estaba la presencia de Dios. Dios se manifestaba desde allí. Ahí se manifestaba Dios. Pero ahí también estaban los sacerdotes. En el mismo lugar estaban los sacerdotes. Y lo mismo pasa hoy. No tenemos una carpa, ni tampoco el salón es el tabernáculo, sino que nosotros somos casa, morada de Dios, y a la vez piedras vivas en esta casa de Dios. Aquí se ofrecen cánticos de gratitud, alabanzas, adoración, reconocimiento de su señorío, intercesión a través de otro y a través de la nación por la nación. Y como piedras vivas somos también edificados. Hay enseñanza y vivimos con nuestros hermanos. Tercer pasaje, Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Qué interesante cómo empieza este pasaje. Por tanto, hermanos santos. Mire el apóstol cómo comienza este capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Señor, es mucho honor, ¿no le parece? Mire cómo nos honra Dios. Tiempo atrás hablamos de la honra. Pero fíjese, Dios, ¿cómo nos llama a nosotros? Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Participante tú y yo. El que está a tu lado, el que está frente, el que está atrás tuyo, participa del llamamiento celestial. Dios nos ha llamado desde los mismos cielos a nosotros. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué pasaje tremendo, ¿eh? 6 veces repite la palabra casa aquí en estos pocos versículos. Y ahí al final
dice, la cual casa somos nosotros. La palabra lo dice, que somos la casa de Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida. ¿A dónde llevamos la casa de Dios? ¿Cómo tratamos la casa de Dios? ¿Qué hacemos con la casa de Dios? ¿Cómo nos conducimos? Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidar la santidad con temor y temblor. Porque somos morada de Dios en espíritu. Porque es Dios el que mora en ella, el santo. La casa, por lo tanto, debe ser santa. Así como es Él, debemos ser nosotros. Él es santo. La casa debe ser una casa santa. Nuestro trabajo durante este año será edificar una casa cada vez más grande y cada vez más santa. Amén. Tu trabajo, mi trabajo, el trabajo de él, del otro, nuestro trabajo es edificarle al Señor una casa cada vez más grande y cada vez más santa, más íntegra. Y este es nuestro tema de este año. Vamos al fundamento de la casa. Una de las partes del fundamento de la casa. Ahí dice, la obra de Jesucristo en la cruz nos reconcilió con Dios, perdonando nuestros pecados. Esa es parte del fundamento, del cimiento de la casa. Y el texto, uno de los textos, hay muchos, pero uno de los textos es Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Romanos 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto es fundamento, cimiento, la obra de Cristo en la cruz que nos reconcilia con Dios. La otra parte del cimiento de la casa es Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22, donde habla de la piedra angular. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la piedra principal, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el apóstol aquí está hablando de la iglesia, no está hablando de un edificio material, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Para qué somos edificados? Para morada de Dios en espíritu. La iglesia es la morada, la casa de Dios. Es la segunda parte del cimiento. Jesucristo Señor, Romanos capítulo 10, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, es parte del cimiento de esta casa. Una tercera parte del cimiento de la casa es el Evangelio del Reino, presentando a Jesucristo como Señor. El Evangelio del Reino presenta a Jesucristo como Señor. Señor incluye salvación, incluye sanador, incluye todopoderoso, incluye todo. Es el nombre sobre todo nombre que recibió Jesús cuando ascendió al cielo. El Padre le dio un nombre sobre todos los otros nombres.
Y en este nombre, Señor, se encuentran todos los nombres que tiene Jesús. Todos están ahí. Por eso el Evangelio del Reino presenta a Jesús como Señor. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado. Y muestra la entrada. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia. Esa es la puerta para entrar al reino. Jesús mismo lo presentó. Y el otro pasaje es Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí estábamos todos nosotros, en las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La única manera de entrar al reino, de estar en la casa de Dios, de ser morada de Dios en espíritu, es por el perdón de los pecados, recibiendo la vida del Señor. El Evangelio del Reino presenta a Jesucristo como Señor. El reconocimiento y la voluntaria aceptación de su señorío es fundamental en el cristiano. Es el fundamento de una vida de fe. Y otra parte más del fundamento es arrepentimiento profundo y sincero. Hay muchos que creen que Jesús murió en la cruz para perdón de los pecados, pero no se arrepienten. Ese evangelio, tristemente, se predicó por muchos años. Hoy, hombres de Dios, preciosos hombres de Dios, en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, están reconociendo que durante muchos años se predicó un evangelio sin arrepentimiento. Nosotros hace algunos años atrás tuvimos toda una serie hablando del arrepentimiento y el significado de arrepentimiento y cómo muchas cosas no le llamábamos pecado y no hay cambio si no hay profundo y sincero arrepentimiento. Fue Jesús el que dijo esto. Lucas 24, 46 al 48, ahí dice claramente, palabras de Jesús. Y les dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que predicase en su nombre el arrepentimiento. Y hay muchos textos que hablan sobre esto. El día de Pentecostés, cuando Pedro predicó y los estaban allí, las miles de personas dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos. Es el primer mensaje a la naciente iglesia, al pedido de la gente: ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Siguieron la orientación de Jesús, el mensaje de arrepentimiento. Arrepentimiento profundo y sincero, sanidad interior, somos hechos nueva creación. Todo eso incluye esa parte del fundamento. A ver, ¿se puede poner todo junto el fundamento ahí? Ahí está, lo que hace al fundamento, al cimiento. Este es el fundamento de la casa de Dios, de cada una, de la casa de Dios y de cada una de nuestras vidas. Este fundamento es intocable. Fue puesto una vez y para siempre. Nadie lo puede tocar. El que toca el fundamento entra en herejía. El fundamento no se puede tocar.
Como cantamos, la canción que nos hizo cantar hubo al principio. Hubo desviaciones. No fue que abiertamente se opusieron a algunas cosas, pero se fue aflojando algunas cosas, como recién dije del arrepentimiento. Se fue aflojando. Se fue aflojando. Hubo desviaciones, hubo errores. Es cierto que hubo errores. Pero el Señor, por su Espíritu, nos está volviendo al fundamento. El fundamento es intocable, fue puesto una vez y para siempre. No se puede corregir ni se debe modificar. Este fundamento es lo que sustenta nuestra vida como iglesia, como individuos y como familia, y que nos une a Cristo Jesús. Entonces, el fundamento que es intocable, Jesús nos mandó a todos a ser discípulos de Él y nos muestra el camino. Más que una casa parece el Partenón, ¿no? Jesús mandó a ser discípulos de Él. Cuando dijo, id y haced discípulos, no estaba diciendo, hagan discípulos suyos, sino que los hiciéramos discípulos de Él. Con este fundamento, entonces, se debe unir a las personas con Cristo Jesús. Pasan a ser discípulos de Jesús. Tú y yo tenemos que ser discípulos de Jesús. El verdadero discipulado nos lleva a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en este año. Cómo Jesús nos discipula. No quita la relación con mi hermano, para nada, es parte. Pero el verdadero discipulado nos lleva a Cristo, nos une a su persona y Jesús nos discipula. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se une el discípulo, el nuevo o el viejo convertido, con Jesús? ¿Cuáles son los ligamentos, las venas entre el cristiano, el que ya tiene ese fundamento, y Jesús? ¿Cómo somos injertados en Cristo Jesús? ¿Cómo nos unimos a Cristo Jesús? Y la otra pregunta es, ¿qué produce en el cristiano esta relación con Jesús? Si estamos unidos a Él, si somos discípulos de Jesús, si estamos bien relacionados con Él, ¿qué produce en nuestra vida? Todo esto que vamos a seguir viendo, y el techo a dos aguas y todos los demás, lo vamos a ver en el próximo domingo. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero permítanme hoy volver al último escalón, al primero de todos. Quiero hacer un énfasis en esto. La obra de Cristo en la cruz nos reconcilia con Dios, perdona nuestros pecados. Quiero hacer un énfasis sobre este punto antes que sigamos el próximo domingo con lo demás. ¿Por qué murió Cristo? ¿Tenía necesidad de morir? ¿No había otro camino para arreglar la relación con Dios? ¿Era necesario que Él muriera? Para esto tenemos
poder responder esta pregunta tenemos que ir al principio, al huerto de Edén. En el huerto de Edén el hombre quebrantó el pacto que Dios hizo con el hombre. Por esta causa, porque se rompió ese pacto, ese acuerdo, esa alianza que Dios mismo había hecho con el hombre, perdieron el acceso al árbol de la vida. Fueron echados del huerto para que no comieran del árbol de la vida. Tenemos que saber que la relación de Dios con el hombre siempre es por medio de pactos. Dios hace pacto. Dios toma la iniciativa para hacer un pacto. Hoy cantamos. Hugo leyó Jeremías 33. Él leyó el pasaje donde habla de ese nuevo pacto. Si se quebranta el pacto, se sufren las consecuencias. Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, morirás. Adán quebrantó el pacto y entró a la muerte en el mundo. Luego Pablo dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre quedó atrapado con esto por haber quebrantado ese pacto con Dios, porque tenía acceso a todo. Tenía acceso a Adán y Eva. Pero por haber quebrantado ese pacto, el hombre perdió todo. El hombre quedó en deuda con Dios. El día que de él comieres, morirás. Quedó en deuda. Con la muerte de Jesucristo se pagó la deuda. Se pagó la deuda. La deuda quedó saldada. Dios demandaba muerte porque el hombre había quebrantado el pacto. Y con la muerte de Jesús, en sustitución, en lugar nuestro, se pagó la deuda. Era necesario que un inocente, que alguien sin pecado, muriera en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Nos sustituyó. Tú y yo merecíamos la muerte, pero Cristo pagó la deuda. ¿Y sabes la buena noticia? Quedamos libres de la deuda. Es lindo quedar libre de la deuda, ¿no? ¿Has tenido alguna vez que has recibido, ya pagó todo, Señor, acá tiene, firmado todo, listo? Sales con ese papel de allí: no tengo más deuda, pagué durante años. En la cruz, Cristo pagó tu deuda, pagó mi deuda. La deuda quedó salvada. Por su resurrección se aseguró la salvación y la vida eterna. Esto es para los que creen, se arrepienten, la reconocen como Señor y le obedecen. Para eso se aseguró
la vida eterna. Cristo murió por toda la humanidad. A través de los miles de años murió por todos. Ya está pago. Ya está pago. Pero solo el que va a retirar el papel puede decir, tengo la deuda saldada. Y por la resurrección de Cristo tenemos vida eterna y resurrección de entre los muertos, entrada a la gloria celestial. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Él que murió con nosotros. Como ven, el pacto es fundamental en la vida del cristiano. El Evangelio consiste en que Dios extendió al hombre la oportunidad de entrar en un nuevo pacto con Él. El primer pacto quedó roto, pero el Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, el Evangelio que predicamos, consiste en que Dios le extiende al hombre la oportunidad de entrar en el nuevo pacto con Él y de esta manera volver como al principio. Y eso es lo que hace la verdad de Dios. Un día te llegó a ti, me llegó a mí el Evangelio y se extendió a nosotros la oportunidad de volver a entrar en pacto, en arreglo con Dios. 3 siglos antes del nacimiento de Jesús, los judíos tradujeron las Escrituras del hebreo al griego. Es la versión conocida como la Septuaginta por los 70 traductores. Hicieron la traducción del hebreo al griego. La palabra pacto en hebreo es berit y la tradujeron al griego como diaseké. Cuando luego tradujeron del griego al latín, diaseké la tradujeron por testimonio. Y de ahí en más nos quedó por tradición Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero la verdad es que debería ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ese sería el nombre correcto de lo que tenemos en nuestras Biblias. Tiene que llamarse Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Lo que está en el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento estamos leyendo el viejo pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero con la muerte de Cristo en la cruz, desde ese momento en adelante, entró en vigencia el nuevo pacto. El pasaje que Hugo nos leyó al principio de la reunión, el pasaje de Jeremías. Algunos traducen Nueva Alianza, y es correcto también. Nueva Alianza. Hay algunas versiones católicas, especialmente del Nuevo Testamento, que se llaman Nueva Alianza. Y está bien, es una alianza, es un pacto, es un acuerdo. Lo que Dios estableció con Adán, con Abraham y en la cruz con Jesucristo es un pacto. Y lo sigue estableciendo con todos los que con corazón sincero se ponen a sus pies. Somos pueblo de pacto. Amén. Somos un pueblo de pacto. Dios garantiza con el pacto muchas cosas. Somos un pueblo de pacto. La parte de Dios en el pacto es proveer un sustituto para que muera en nuestro lugar y pague la deuda. Asegurarnos que por la fe somos crucificados juntamente con Cristo
y que morimos juntamente con Él. Al morir Cristo en nuestro lugar, por la fe nos unimos a su muerte, nos unimos a Él. Lo segundo es el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre derramada. Toda esta es la parte de Dios en el pacto, en el acuerdo. Lo tercero es ser hechos santos y justos delante de Dios. Dios nos hace santos, nos hace justos delante de Dios. Luego sigue trabajando en nuestra vida para nuestra santificación. Pero somos hechos santos. No es que vamos a ser santos, somos hechos santos. Por eso continuamente Pablo escribe a sus hermanos, a los santos, no a los que van a ser santos, a los santos le escribe, a los santos que están, y si nos escribiera una carta a nosotros nos diría, a los santos que se reúnen en San Martín, porque la obra de Cristo nos hace santos, nos hace justos delante de Dios. Por eso tenemos acceso a Dios. Por eso tenemos entrada al trono, a la misma presencia de Dios. Lo cuarto es tener acceso al trono de Dios y comunión con el Padre. Por la obra de Cristo, por el nuevo pacto, tenemos acceso a Dios, entrada al Padre. En el tabernáculo, en el desierto, solo el sumo sacerdote podía acercarse a Dios. Y él era intermediario entre Dios y el pueblo. Y podían llegar con un sacrificio, pero siempre había un mediador y era el sacerdote. Cristo abrió la entrada para que a través de él podamos tener acceso a la misma presencia del Padre. Amén. Por eso podemos llamarle a Dios Padre nuestro. Jesús mismo nos enseñó a hablar con Él de esta manera y a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, sea hecha. Podemos decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la obra de Cristo, por el nuevo pacto hecho en la cruz, una vez y para siempre. Y lo quinto, nos asegura vida eterna a los que permanecen fieles hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es nuestra parte en el pacto? La primera es fe. Todo esto hay que creerlo. El que no cree, dio un reportaje a Pergolini, un tipo agradable. Cuando le hacen un reportaje es más interesante que un programa. Los programas nunca los vi, pero cuando hicieron un reportaje me interesaba porque en el reportaje la persona le hacen ciertas preguntas que sale quién es. Y en un momento le preguntaron a él sobre la eternidad, si creía. Y él dijo, no creo. Después de la muerte no hay nada. Enseño a mis hijos a que sean buenos ciudadanos, que sean responsables, que todo lo que les enseñaba a los hijos es bueno. Y yo me dije, ¿y para qué? ¿Y para qué? Si no hay más nada después de la muerte, ¿para qué todo eso? Si no hay nada más después de la muerte, vivamos y comamos, que mañana, muerto el perro, se acabó la rabia, se acabó. Pero ¿por qué todavía muchos quieren seguir viviendo? Porque acá adentro no están seguros. No están seguros de lo que dice.
No están seguros. Dios ha puesto en el hombre conciencia de eternidad. Conciencia de eternidad. Pero muchos siguen apaciguando su conciencia, amordazándola y no la dejan hablar. La conciencia es lo más cercano a Dios, lo más sensible a Dios en el ser humano. Nuestra parte del pacto es fe, es creer en la obra de Cristo en la cruz y creer que fue hecha a nuestro favor y en nuestro lugar. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Lo puedes decir tú también? Cristo murió por mí. ¿Podemos decir otra vez? Cristo murió por mí. Amén. Lo segundo es arrepentimiento. El punto que se aflojó durante muchos años, lamentablemente. Arrepentimiento de haber vivido en desobediencia, haciendo nuestra propia voluntad. Es el gran fracaso del hombre, hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Qué mundo tendríamos, si todos hicieran la voluntad de Dios? ¿Qué te parece? Un mundo donde cada uno hiciera la voluntad de Dios. Aleluya. ¡Qué mundo! Señor, yo quiero vivir en ese mundo donde todos se hace conforme tu voluntad. Y eso es lo que Dios ha prometido para ti, para mí. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es verdad. Es palabra de Dios. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho, es nuestra gloriosa esperanza, hermanos. Nuestra esperanza no está aquí, nuestra esperanza está puesta en Él, en nuestro Señor, en nuestro Dios, más allá de lo que pase aquí en esta tierra. Arrepentimiento de haber vivido en desobediencia, haciendo nuestra voluntad. Tercero, recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas. No solo como Salvador, sino como Señor. Tiene que volver todo como al principio, todo bajo el gobierno de Jesucristo, recibirle como Señor de nuestras vidas. Cuatro, obediencia a su voluntad. Obediencia a su voluntad. Toda la enseñanza, todo lo que tenemos en las Escrituras es para que hagamos la voluntad del Señor. Tenemos que vivir en obediencia al Señor. Quinto, bautizarse identificándose con Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice que Dios estaba en Cristo. Estaba en la cruz. Ahí estaba Jesús en la cruz. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios está en Cristo para que todo aquel que se acerca a la obra de la cruz, todo aquel que se acerca a la obra de la cruz, reciba de Dios la alianza, la unión, y quedemos prendidos en alianza, en pacto con Dios para siempre. Amén. ¿Has hecho alianza con Dios? Regocíjate, alégrate, gózate. Jesús es tu marido. Jesús es tu marido. Jesús es tu esposo. Jesús
es tu esposa. Jesús es tu Padre. Su presencia es con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Para siempre la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendecimos. Damos toda gloria a ti porque tú has hecho alianza con nosotros y entramos en esta alianza, en este pacto contigo y tenemos paz con Dios. Paz con Dios. ¡Qué maravilla! Éramos enemigos tuyos, pero tú mismo en la cruz hiciste de nuevo amistad con nosotros. Jesús mismo lo dijo: ya no os amaré siervo, os amaré amigos. Y has hecho amistad, relación profunda. Por eso bendito sea tu nombre, Señor Jesús, eternamente y para siempre. Amén. Amén. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Amén. ¿Algo más? ¿Hugo?